Para dar un cierre a esta seguidilla de ponencias, el día de ayer, para todos aquellos que estuvieron presentes y para quienes no, hoy lo volvemos a repetir, ¿sí? Estuvimos hablando un poco sobre cómo había que introducirse en este mercado de Forex, principalmente, que es aquel al que la consultora se dedica, ¿sí? Dimos una definición. Explicamos muy por arriba en qué consistía este mercado, cuáles eran sus actores y nos enfocamos, digamos, en los brokers, que es uno de los principales temas, o digamos es aquel el que genera más dudas al momento de iniciarse en este mundo, dado por las grandes cantidades de estafas y de bajas seguridades que en general se ofrecen, digamos. Marcelo. Sí, también vimos Se escucha mucho ruido de fondo. De última, si se puede En mi mutear caso, mientras. dame Sí, un segundo que puedo ver si puedo cambiar el micrófono por otro micrófono. Dame un segundo. excelente. Bueno, les sigo comentando. Entonces, como les decía, hablamos sobre lo que era la introducción al broker. Respondimos a su vez algunas dudas, repasándolas un poco para aquellos quienes no estuvieron. Sí, resaltamos la importancia de tener un broker que esté regulado por organismos internacionalmente reconocidos, como es el caso de la FCA, ya que ellos nos garantizan que nuestros fondos van a estar segregados en otros bancos y que las compañías de broker en caso de insolvencia no van a poder tomar nuestros fondos, sino que digamos en mayor probabilidad van a estar asegurados, ¿sí? A su vez, también por ejemplo, la FCA posee el fondo de compensaciones, quien nos garantiza nuestros fondos hasta 50.000 libras y en caso de que sea demostrado, ese fondo es extendible, lo cual digamos que amplía ese seguro, entre comillas, que nos brinda el regulador, ¿sí? Bien, posteriormente, y ya finalizando lo que fue el día de ayer, hablamos un poco sobre lo que es psicotrading, la importancia de definir estrategias que sean dinámicas y no lineales o que busquen ganancias de valores fijos, ¿sí? Ya que tarde o temprano este tipo de estrategias terminan dejando de funcionar y le ocasionan más pérdidas que las ganancias que nos generaron en algún momento. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las gráficas Renko, ¿sí? Un método antiguo pero ya no muy convencional de uso, ¿sí? A diferencia de lo que hoy en día en cualquier plataforma podemos ver, como las candlestick, ¿sí? Las velas japonesas, las high-low open close o inclusive el gráfico de línea, que está entre los menos utilizados, y por supuesto estos tres están en todas las plataformas. El gráfico Renko es un gráfico que consiste, ¿sí? En plotear los movimientos de precio, ahora ya Marcelo lo va a explicar bien, y que nos da una visión mucho más simplificada sobre la acción de este mismo valor, ¿sí? Y soportes, resistencias y demás. Así que bueno, Marcelo, si te parece, te cedo la palabra. Sí, no, era nada más una alarma que estaba sonando en el fondo, que era lo que me tenía con un poquito de ruido. Vamos a empezar explicando entonces, como bien les decía Alejo, repasamos un poquito el temario, ya vimos lo que vimos el día de ayer y hoy vamos a entrar básicamente para quienes no nos conocen porque no estuvieron el día de ayer, bueno, nosotros somos AM Trading Group, brevemente, Marcelo y Alejo, y nos especializamos en lo que es Forex y nuestra filosofía corresponde al trabajo en equipo. En fin, el repaso del día de ayer, como ya lo vimos, y vamos directo a Renko. Ahora, ¿qué es Renko? Uno dice, Renko es verdaderamente como bien lo definía Alejo recién, no hay mucha información en internet dando vueltas, es que mucha gente tampoco no lo utiliza, y realmente no es más que una manera más de representar gráficamente el precio, básicamente, ¿no? Pero no de cualquier manera, no de una manera normal, sino que de una manera muy característica, y es que son cubos, básicamente, son cubos. Ahora vamos a ver específicamente de qué tipo de cubos estamos hablando, ya que hay también diferentes tipos de representaciones y
son configurables. Los cubos van a poder ser configurables en tamaños diferentes y también van a tener algunos colores que van a tener cubos de 4 colores distintos, ¿no? Porque los cubos esperan siempre un tiempo al cierre para que se confirmen. Vamos a ver también qué ventajas y qué desventajas tiene esto y con respecto a su utilización. Y también vamos a hablar un poquito de por qué es que no hay mucha información al respecto en Internet. Efectivamente es porque mucha gente no lo usa y también muchas veces porque lo usan los profesionales, lo usan los expertos. Otros dicen que no sirve para nada. ¿Puede utilizarse? ¿Y por qué suele no utilizarse? Eso es lo que vamos a ir respondiendo a lo largo del webinario del día de hoy. Antes que nada, la visualización gráfica. Bueno, en lo que son las plataformas mismas hoy en día, básicamente tenemos que tener un buen proveedor de información. Para poder crear efectivamente un chart, necesitamos antes que nada tener los datos, ¿no? ¿De dónde obtenemos los datos? Bueno, en este caso, y para hacerlo más simple, yo personalmente para ver las charts de Renko, como ven hay muchos distintos tipos de charts, gráficos de barras, gráficos Heikin-Ashi, gráfico de línea, gráfico de área, Kaji, punto y figura. Lo más similar a Renko, y eso partiendo ¿por qué? Porque Renko es un sistema que ideó un japonés, es punto y figura, por un poquito el tema de lo que es cómo se calcula Renko o en qué se basa Renko. Tenemos distintos modos de ver el precio, por supuesto, ¿no? Que son justamente los que pueden ver a su derecha en la pantalla. Y a la izquierda, en la imagen de la izquierda, pueden ya ver cómo más o menos es un gráfico limpio en el caso de Renko y cómo muy fácilmente podemos ver soportes y resistencias muy claramente marcados. Pero, ¿de dónde obtenemos esos datos? En la plataforma TradingView, que en realidad ustedes pueden abrir una cuenta en TradingView de manera gratuita. Después, para ver los gráficos Renko tienen que abonar mensualmente algunos dólares para pasarse a la cuenta Pro, en la cual tienen sí acceso a ver los gráficos en Renko. Ustedes van a tener esta información, pero recuerden que TradingView usa, si no me equivoco, Ale, corregime, FXCM como el broker proveedor de información. ¿Es correcto? Excelente. Sí, sí, es así. Está utilizando FXM como proveedor. Como proveedor de información, exacto. Desde lo que es la visualización gráfica, acá también, porque esto nos gusta, Renko principalmente es un modelo gráfico, ¿no? Vemos dos imágenes, una a la izquierda y otra a la derecha, y en estas dos imágenes tenemos básicamente el mismo recorrido. Ahora, gráfico de líneas, gráfico de barras, contra gráfico de Renko. Esas imperfecciones, como los spikes, las veces que se mueve el par en otras direcciones, en el gráfico Renko no se grafican. Y ese también es un problema que después vamos a analizar en detalle sobre, por ejemplo, lo que pasó hace unos días nada más, específicamente el día lunes, con el comienzo de una posible, o lo que se denomina ya básicamente la crisis china. Acá también, nuevamente, un ejemplo adicional de demostración. Vemos claramente los soportes acá formándose y el gráfico del euro dólar en una hora transformado a Renko, básicamente. Como se dan cuenta, esto ya es en plataforma MetaTrader 4, lo cual a nosotros, en el caso personal, se nos ha dicho muy difícil de conseguir en el sentido de buena graficación y buenos datos, ¿no? Porque recordemos que para armar esto en realidad se usan los famosos gráficos de ticks, sobre los cuales después vamos a estar hablando un poquito, como para entrar más en detalle sobre los distintos métodos de graficación que existen en el mercado a su disposición. ¿Cuáles son las características de Renko y qué tipo de información es la que nos provee? Exactamente, hay diferentes tipos de representaciones, como ya dije, y sus diferencias. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Cuáles son estas configuraciones posibles? Como verán acá, esta es mismo una foto obtenida de lo que es la plataforma TradingView. Tenemos
un cubo que es medianamente celeste, un cubo que es verde y un cubo que es rojo. Los cubos rojos son bajistas, como podrán verlo, los cubos verdes son alcistas, y los cubos celestes, o después van a ver un cubo rojo, un cubo un poquito más rosado, perdón, tendiendo a rosado, son los cubos que aún no están confirmados. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que un cubo se confirme? Van a ver que acá no, es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados en los gráficos de barras. Esto es lo que toma como dato Renko para armar un cubo. Este es un cubo bajista, si no me equivoco, es un cubo bajista que se confirmó. Y es la caída, en este caso, haciendo referencia a la caída, y cómo se confirma. Bueno, quizás no es el mejor ejemplo, porque está un poquito desfasado, pero dense cuenta que el precio pasa por una zona, cumple con un determinado tiempo, y una vez que ese determinado tiempo pasó, el cubo se confirma. En este caso, si no me equivoco, eran cubos de exactamente 15 minutos. El cubo tiene que... El precio tiene que haber pasado por esa zona durante más de 15 minutos, haberse mantenido por un precio por fuera de eso durante más de 15 minutos, tiempo cronometrado a reloj, básicamente. Y el precio tiene que haber hecho todo el recorrido, es decir, de lado a lado, ¿no? Desde arriba hasta abajo. Si no, no es válido. Y el tiempo, por supuesto, se va haciendo cada vez más chico. Cada vez más grande. Se va sumando el tiempo, pero no se llega a confirmar el cubo. Y justamente un Renko sin confirmar. Por ejemplo, acá tenemos un Renko sin confirmar, como lo pueden ver acá en la pantalla. Es un cubo alcista que se estaría formando, pero aún no ha confirmado. Es decir, no ha estado el tiempo determinado por encima del margen establecido. Recordemos que los cubos son configurables tanto en tiempo recorrido como en cantidad de pips recorridos, tanto a la alza como a la baja. Si queremos cubos de 10 pips, podemos tener cubos de 10 pips. Podemos tener cubos de 15, de 20, de 30, de lo que queramos, incluso de números con decimales. Podemos tener los cubos que nosotros queramos, el tamaño de cubo, para definir nuestra estrategia. Por eso, por supuesto, Renko también tiene ese tema de las ventajas y desventajas que vamos a ver después, porque tiene que cumplir toda una serie de requisitos. Y es muy difícil encontrar algo que funcione realmente en Renko. Después, también vamos a explicar una estrategia en Renko que la hemos probado. Yo personalmente la he probado. Y ese día que el par dólar contra franco suizo se cayó, por lo que explicamos ayer, el cambio en la evaluación de la moneda de Suiza, terminamos ganando, gracias a una mini estrategia basada en Renko. Pero no vamos a entrar más en eso. Y tenemos también información faltante. No sabemos si hizo algún recorrido más grande, si se fue para abajo y después volvió, ¿no? Básicamente, no, un cubo sin confirmar, lamentablemente, es información que no puede servirnos para tomar una decisión. Lo que sí nos sirve son los cubos ya confirmados. Una vez que está confirmado, ese cubo pasó el tiempo que tenía que pasar y pasó la cantidad de pips que tenía que pasar para que se confirme. Recordemos que para cubos bajistas es del mismo modo. Pasamos al cubo siguiente y analizamos el próximo y volvemos a repetir esto, ¿no? ¿Es un cubo alcista o es un cubo bajista? Y si se confirma o no el tiempo para pasar al próximo cubo y así seguir uno sucesivamente. Es como el armado de una casa, como el armado de cualquier cosa. Pieza por pieza se va armando el gráfico, ¿no? Ventajas y desventajas de esto. Por ejemplo, ya tenemos una que ocurrió el otro día, como yo les mostraba con un par exótico, GBP, libra británica contra dólar nuevozelandés. Hubo un spike al alza, enorme, de casi, si no me equivoco, fueron 3.000 pips. Hubo un spike al alza. Fue tan rápido el spike, básicamente, que en realidad Renko no tuvo tiempo de graficarlo. Y no es que no tuvo tiempo de graficarlo. Si voy a cubos mínimos y tiempo mínimo, muy posiblemente aparezca.
Pero acá estamos comparando una hora con una hora. Y miren la información que falta, ¿no? Muy posiblemente se podría haber tratado de una barrida de stop loss, muy posiblemente, ¿no? Y más que eso, realmente para demostrarles que esto es una gran desventaja de usar Renko, que no tenemos datos, por más que sea un gráfico muy limpio, cuando se crean tendencias, para identificar tendencias es, de hecho, si no me equivoco, una de las mejores maneras de graficar un gráfico, incluso en time frames mucho más grandes y lo demás. Pero cuando se trata de este tipo de anomalías en el mercado, como las veíamos ayer, realmente acá hay falta de información. Y el problema son justamente esos cubos que no se confirman. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos haciendo backtesting? Recordemos que ayer hablábamos un poquito al respecto, que es simular justamente las situaciones del pasado, aplicándoles una estrategia y ver qué resultados obtengo, ¿no? Hoy en día la única solución para ver eso con Renko es lo que denominamos Renko con ticks. Es decir, un cubo Renko que tenga graficado, además del cubo, tenga graficado el recorrido total de ese cubo. Con una línea, justamente. Con una línea para justamente también probar que no hayan habido barridas de stop loss y demás durante la creación de ese cubo. Algunos adicionales con respecto a Renko, por supuesto, en lo que respecta la misma cantidad de ventajas y desventajas que tiene, es que justamente, y como decía, permite ver con muchísima claridad, siempre que esté bien configurada, las tendencias y los pullbacks, ¿no? Elimina esas imperfecciones, esa suciedad, esos montículos que se generan en el mercado y a veces nos confunden. Rupturas, falsas rupturas y demás. Vamos a pasar un poquito a lo que es la estrategia y la práctica. Alejo, si estás ahí, te cedo la palabra. Perfecto, excelente. Bueno, chicos, recapitulando un poco, así ya nos metemos bien en lo que es la práctica y tal como dijo Marcelo, entonces cuando hablamos de Renko, ¿sí? Nos imaginamos básicamente estas cajitas que están conformadas. En realidad actualmente digamos que TradingView nos permite dos formas de aplicación, ¿sí? Pero todas corresponden a determinar el tamaño que va a tener esta cajita. El método tradicional, que es el que explicaba Marcelo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es predefinimos, por ejemplo, un tamaño de 10 pips, o si fuese una acción de 50 centavos, de $1, lo que sea, en divisa, ¿sí? De ese valor. Y digamos que si elegimos $1, por cada dólar que el precio fluctúe, va a aparecer una cajita. Pero ¿qué es lo que pasa? También ingresó el factor tiempo. Entonces, si usamos un gráfico, digamos, una temporalidad de 1 hora y un movimiento de $1, si el precio subió $1.50, ¿sí? Vamos a tener una cajita y media, pero recién cuando pase 1 hora, que el precio se mantuvo por encima del valor inicial, una cajita y media, se va a confirmar una caja. ¿Por qué se confirma una caja? Bueno, porque $1.50, ¿sí? Si cada cajita vale $1, yo solo puedo confirmar una. Y los otros 50 centavos quedan ahí a la espera de que se sumen otros 50 centavos más para completar el dólar, y a partir de ese momento comienza a correr la hora, ¿sí? A partir del momento en que el precio se sostiene por encima del movimiento predefinido. La otra manera que se utiliza también para calcular estos tamaños de cajas es basada en el indicador ATR, ¿sí? El indicador de volatilidad. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos digamos, un valor al indicador ATR, ya sea de 14 periodos, de 7 periodos, de 5 periodos, para tener una indicación de volatilidad. Lo que va a hacer la gráfica Renko para ATR es irnos automáticamente cambiando el tamaño de las cajas, de todas estas cajitas, según varíe la volatilidad en el mercado, ¿sí?
es una buena forma de aplicarlo. Ambas son válidas, pero para backtesting siempre es mucho más fácil, digamos, de poder testear del método tradicional, teniendo en cuenta valores fijos de movimiento del precio y dejando la volatilidad a que, bueno, cuando hay menos volatilidad los swings van a ser más pequeños y cuando hay mucha volatilidad los swings van a ser más largos. ¿A qué vamos a denominar swings? ¿Sí? A esos rallies donde se producen varias cajas consecutivas alcistas o varias cajas consecutivas bajistas, ya sean dos, una, etcétera. Bien. Bueno, con respecto a la estrategia, entonces, una vez que hayamos definido si vamos a operar del método tradicional o ATR, personalmente nosotros recomendamos el método tradicional, lo que se puede aplicar es una estrategia muy simple de chartismo, ¿sí? Digamos que identificar los doble techos, ¿sí? Los hombros, cabeza, hombros, patrones de reversión, ¿sí? Próximos al doble techo, son muy válidos. O inclusive se pueden operar las rupturas de los soportes y resistencias. Bien, pero para que estas rupturas de soportes y resistencias sean válidas, digamos que no se puede operar cualquier ruptura de soporte o de resistencia, sino que tienen que ser algunas determinadas. Bien, ¿qué características tiene que tener esa resistencia o ese soporte que se está quebrando? Bueno, que sea una continuación, en lo posible, una continuación de tendencia. Es decir, que si la tendencia viene bajista, busquemos rupturas de soportes, no rupturas de resistencias, porque esa ruptura de resistencia podría ser falsa y corresponder a un patrón correctivo complejo. Que eso, bueno, estos ya son temas, digamos, que nosotros profundizamos en el curso para que el alumno entienda, un poco basados también en todo lo que es teoría de Elliott. Realizamos una aislación de esa teoría de Elliott y le damos una aplicación más adaptada a lo que es a lo que son los mercados reales, ¿sí? Ya que, bueno, afuera hay muchas teorías dando vuelta. El tema es buscar el punto en donde éstas se unifican y donde se da ese lugar de trading de alta probabilidad. Pero bueno, en principio nosotros, como les decía, lo que recomendamos es que ubiquen esas resistencias. Obviamente no van a ingresar en corto en el momento que ustedes vean que se produce el doble techo, ¿sí? Sino que como mínimo lo que necesitan, pueden ver por ejemplo en la imagen de la izquierda que está en pantalla, ¿sí? Donde está la línea de resistencia, tenemos una caja azul que toca esa línea de resistencia, ¿sí? Entendemos que a la izquierda, aunque no se vea, ya se produjo un techo ahí, estamos viendo un doble techo. Y ni bien se confirma la primera caja roja, ni bien se confirma, ya se podría intentar un ingreso en corto. Si seguimos estrategias de chartismo y somos más conservadores, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a esperar a que el precio quiebre la línea que vemos que dice support break, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué dice la teoría? Que una vez que identificamos ese doble techo, el precio al quebrar esa línea de soporte, ¿sí? Como mínimo se va a desplazar una vez el alto que generó ese canal, ¿sí? Es decir, si entre la línea de resistencia y la línea de soporte tenemos, digamos, $10, cuando se quiebre esa línea, ¿sí? Cuando se confirme una caja por debajo de esa línea, nosotros sabemos que desde la línea hacia abajo el precio como mínimo se va a desplazar esos $10 de ancho que se produjeron antes, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría, digamos. En la práctica, a veces sucede así, a veces no sucede así. Por eso lo recomendable es siempre tratar de anticiparse, siempre y cuando sea seguro y las probabilidades estén a nuestro favor, anticiparse a ese movimiento, como les decía, porque si el precio, en vez de llegar o de cumplir el tamaño exacto que se generó en ese canal, llega, digamos, al 75%, si nosotros ingresamos antes, al haber reducido nuestro riesgo de pérdida, podemos salirnos antes de la operación, ¿sí? Habiendo ganado lo mismo que íbamos a perder inicialmente. Y esto es, ahí volvemos un poquito a combinar lo que es riesgo-beneficio, que se habló la clase pasada un poco de psicotrading, ¿sí? Saber conocer mis probabilidades y conocer mi riesgo-beneficio.
¿Qué es riesgo-beneficio? Bueno, si arriesgo $10, como mínimo tengo que ir a ganar $10. No puedo arriesgar $10 e ir a ganar 3, ¿sí? A menos que, bueno, tenga una probabilidad, digamos, del 90%, además habría que calcularlo bien con qué probabilidad, teniendo ese riesgo-beneficio, me es conveniente. Pero por lo general, para aquellos traders que recién se inician, y para los que no también, es recomendable nunca bajar de este riesgo-beneficio 1 a 1, ¿sí? Si arriesgo 1, tengo que ganar como mínimo 1, no me puedo ir ganando 0,5. Porque si no, cada pérdida impacta mucho más al balance de mi cuenta de lo que realmente se debería, ¿sí? Perfecto. Bueno, Marce, no sé si tenemos alguna otra imagen o algo, si no acá también, bueno, hay otros detalles muy importantes. Si pueden ver lo que es en la imagen de la derecha, ¿sí? Las gráficas Renko lo que van a observar es que presentan líneas, ¿sí? Como colas. Esas colas son un tipo de gráfico más recomendado a la hora de backtestear. ¿Por qué? Porque nos demuestran aquellos desfasajes del precio en los que este se desplazó más allá de la caja y digamos que luego no confirmó ese movimiento, ¿sí? Digamos, tengo una vela alcista, ¿sí? Vienen las velas alcistas, se produce una cola y luego la caja confirma bajista. Perfecto. Pero ¿qué sucedió? El precio empezó a confirmar una nueva caja, luego retració totalmente y confirmó una caja a la baja. Si nosotros tradeásemos u operásemos únicamente el gráfico que se ve como tal, es muy probable que tengamos problemas al momento de colocar nuestros stop loss, ¿sí? Ese es uno de los principales problemas de esta estrategia, que resulta muy subjetivo el hecho de colocar stop loss, y eso nos puede incurrir o en grandes pérdidas, o en caso de colocar mal el stop loss nos va a hacer asumir una pérdida y luego la operación se va a pegar la vuelta y va a ir en la dirección que esperábamos y nos vamos a quedar, digamos, con una poker face, como se diría. Por otro lado, digamos que lo que comentaba Marcelo, el gráfico de TIX, ese es otro de los principales problemas de estos gráficos Renko, ¿sí? La mayoría de las plataformas gratuitas de hoy en día no dan una data correcta o que esté graficada minuto a minuto, segundo a segundo, con todas las operaciones en los precios exactos que se realizaron. Eso lo que hace es que los gráficos, a la hora de backtestearlos, sean falsos o no tengan un buen porcentaje de similitud a la vida real, ¿sí? Eso es una gran complejidad a la hora de testear una estrategia. Claro, recordemos que acá en este mercado tenemos que ser muy precisos, ya que por tan solo a veces 0,1, 0,2 pips de margen nos puede tomar un stop loss, básicamente, y después muy fácilmente el precio puede rebotar. Por eso hay que ser muy fríos con los cálculos, hay que ser muy atentos y intentar, por supuesto, cumplir siempre con nuestras reglas al pie de la letra, ¿no? Ahora, después vamos a hablar un poquito sobre características generales de toda estrategia, qué componentes tiene que tener. Me habían mandado alguna que otra pregunta vía mail con respecto a estrategias, así que voy a hacer un par de aclaraciones sobre eso. Pero, Ale, como quieras. Continúo. Sí. Bien, Sí. perfecto. Bueno, básicamente sería eso, ¿sí? Entonces, al encontrarnos con ese problema, hoy en día resulta muy difícil poder testear un gráfico Renko si no se lo hace en vivo, y eso demanda mucho tiempo, ¿sí? Esa es una de las grandes contras. Pero bueno, la principal ventaja es que nos simplifica muchísimo la tendencia real del precio. Digamos que si tenemos que darle una aplicación verdadera hoy a un gráfico Renko, inicialmente es recomendable utilizarlo como gráfico guía, entendiendo la acción del precio. Si nosotros entendemos cuál es la tendencia, qué es lo que tiene que hacer el precio y demás, si utilizamos un gráfico Renko como guía y un gráfico de velas o un gráfico de ticks normal para ingresar nuestras operaciones, nuestro horizonte de inversión va a ser mucho mejor y vamos a tener mucha mayor probabilidad de generar ganancias, ¿sí? Esta era un poco la idea de presentarles hoy
lo que son las gráficas Renko. ¿Sí? No es un tema muy extendido, pero sí es muy interesante, es un tema y un modo de graficar del que no se habla mucho y que tiene mucho por delante, ¿sí? Mucho para dar, y tiene varios horizontes que no han sido explorados y pueden ser útiles a la hora de ingresar nuestras operaciones. Ahora sí, bueno, nos llegaron Sí, muchos mails, como decía Marcelo, así que si así querés es. vamos Sí, vamos a hacer respondiendo. un par de aclaraciones sobre el tema estrategia y como vos bien decías, Ale, recién sobre Renko, no es un tema del que hablen muchos, por ende también no se conoce y como no se conoce, también la gente no lo aplica, pero es bueno de vez en cuando ir conociendo cosas diferentes, nuevas, porque muchas veces esas cosas que son distintas también se pueden usar como complemento a lo que nosotros ya estamos utilizando para, por ejemplo, encontrar mejores entradas, mejores puntos de salida y demás en el mercado. Al fin y al cabo, todo sirve, todo suma y si se puede dar uso para mejorar esas entradas y esas pequeñeces, a veces, como dijimos, por un pequeño margen de error, podemos perder una posición quedarnos fuera del mercado, lo cual por supuesto a nadie le gusta, pero de vez en cuando ocurre. Y recordemos, como decíamos ayer, ningún trader profesional se queda sin perder en este mercado, lo que importa es que ganemos más de lo que perdamos. Paso entonces a responder un poquito sobre estrategia y me habían preguntado específicamente sobre consejos básicos a la hora de armar una estrategia. Algunos consejos mínimos porque convengamos que, como muchos dicen, Forex, una buena estrategia en Forex tiene la idea de ser simple. La idea de ser simple no significa que sea fácil de aplicar, pero sí es simple, entendible y con un par de mínimas cosas se puede hacer la diferencia entre ganar y perder. Pero vamos por parte. Antes que nada, lo primero, a mi criterio, y es lo que todos como traders debemos intentar comprender, es que tenemos que tener sí o sí un plan. Un plan que viene de una idea, ¿no? Por supuesto que planificar nuestro día, nuestras transacciones, ir viendo las señales de entrada, los criterios de salida, son toda una serie de cosas que tienen que ser simples, que nuestras reglas sean simples, sean entendibles y que por supuesto las sigamos estrictamente. Por eso es muy importante en este tipo de cosas la disciplina, así como con Renko, así como con cualquier gráfico. Disciplina es en este caso una de las cosas que muchos traders, muchas veces uno falla por no ser disciplinado, a veces comete, la mayoría de las estrategias fallan a veces porque uno comete errores humanos y justamente también porque a veces la estrategia no es tan buena como se creía, pero muchas veces ocurre por errores humanos. La otra clave, la otra clave o criterio importante es que al fin y al cabo para ganar dinero en el largo plazo uno tiene que justamente saber cuánto va a arriesgar para llegar a sus objetivos. Básicamente no podemos no saber poner un stop loss, por ejemplo. El stop loss no es algo que tenemos que poner a ojo, sino que tenemos que hacer los cálculos bien fríos con márgenes de seguridad, quierase decir, márgenes de lo que sea, en caso de que haya una noticia que genere mucha volatilidad, hasta qué punto estoy dispuesto yo a mantener esa orden abierta con pérdidas. Recuerden que como seres humanos normalmente estamos acostumbrados a ganar y no a perder. Hay que saber perder para saber ganar. Y si podemos ganar más y perder menos, estamos del lado correcto de la ecuación. Bueno, entonces, Exactamente, arriesgar sí. lo justo y lo necesario. Perdón, había una pregunta. Sí, no, ahí respondemos al final, si te parece. Así, bueno, no cortamos Sí, la... sí, sigo con dos, tres puntitos más y termino con responder la pregunta sobre estrategia que había específicamente abierta. También, muy importante, otro consejito más de sacado
del cajón de la abuela, por así decirlo. No pensar en términos de dinero, pensemos en términos de pips. Por supuesto, tampoco nos vamos a arriesgar y también tenemos que calcular los márgenes de nuestras operaciones al momento de ingresarlas para que en ningún momento nos toque el famoso margin call, que es cuando efectivamente se cierran todas las operaciones abiertas en cuenta y empezamos, las operaciones más grandes primero y las más chicas. Las operaciones con mayor pérdida se cierran primero, las operaciones con menor pérdida se cierran después, progresivamente hasta tener el nivel de margen adecuado nuevamente, ¿no? Exacto, ahí recordemos, Marce, para los que no conocen y que se están introduciendo al mercado de Forex, que al trabajar con un mercado que es apalancado, ¿sí? Donde nosotros Exacto. podemos ganar 10 o trabajar con hasta inclusive 500 veces nuestro capital invertido, ¿sí? Los brokers lo que hacen es nos exigen márgenes, nos dicen, bueno, si vos vas a invertir con 500, yo te doy un apalancamiento 500-1, ¿sí? Por lo tanto, por cada 10 dólares que vos tengas, ¿sí? Yo te voy a dejar invertir 500 veces más. Ahora, yo no voy a poder mantener esas 500 veces más invertidas si mi cuenta cae a 5 dólares, ¿sí? Porque ya no voy a respetar los márgenes de apalancamiento, que son, digamos que es un colchoncito de seguro que se deja el broker en caso de que una operación vaya muy en nuestra contra y en vez de dejarnos con saldo negativo, las operaciones comienzan a cerrarse antes para no dejarnos en deuda con el broker. Sí, eso es lo que consideramos margin call. Exacto, exacto. Por último, y ya para ir cerrando la respuesta hacia la pregunta, que al fin y al cabo nosotros somos responsables del resultado que obtenemos, ¿no? Con disciplina, con trabajo metódico, con autoestima. Cometemos errores también, pero realmente no nos tenemos que torturar, ¿no? Al fin y al cabo, no es el mercado, no es el sistema, ni la estrategia. Muchas veces somos nosotros los que cometemos errores, ¿no? Esto, por supuesto, es una responsabilidad muy importante. Y solo manteniendo el autocontrol y manteniéndonos fríos podemos superar esto. Veces que tenemos días ganadores, veces que tenemos días perdedores. Todo lo que importa es de qué manera hacemos el día a día. Si con una actitud negativa o con una actitud positiva y dedicada a este trabajo. Recuerden que ayer hablábamos del trading emocional. El trading emocional, aquel que muchas veces no nos permite ver las situaciones como deberíamos verlas y también tomar una postura correcta al respecto. Si cometemos un error, no dejemos que ese error haga el efecto dominó. Es decir, llevarse todos los trades negativos en una sola movida, ¿no? Asumamos la pérdida y volvamos a empezar. Si la estrategia nosotros sabemos que cumple, por eso es importante el tema de la confianza en la estrategia que utilizamos, y por ese tema de la confianza es justamente importante hacer el backtesting, porque una vez que tenemos un backtesting hecho de sean 500 o 1000 o 2000 operaciones, nosotros ya tenemos una estrategia que puede generarnos un lindo retorno. Y si cumplimos al pie de la letra, seguro nos va a salir así. Muchos deciden automatizar sus sistemas para no tener que estar frente al monitor operando todo el día. Otros prefieren el trading manual, como yo en mi caso personal. Pero bueno, recordemos que al fin y al cabo el trading se hace día a día, minuto a minuto, y las oportunidades también aparecen y desaparecen. Acá el que pestañea pierde, y con eso doy por respondida la pregunta sobre estrategia. Exacto. A mí me gustaría agregar un poco más, dos cositas, Sí, ¿sí? sí, Primero que nada, a la hora de crear estrategias, si no es algo que se les va a venir porque sea a la cabeza, muchachos. Primero que nada, hay que tener acceso a la información, ¿sí? Y para ello hay dos formas. O tranquilamente uno puede ser autodidacta y dedicarse a tratar de recopilar toda la información que hay dando vuelta por afuera, e inclusive si es que puede acceder también a buena información, luego filtrarla, luego probarla y luego determinar si es correcta para formular una teoría, un método, testearlo y ver si funciona.
Eso nos lleva muchísimo tiempo. Lo otro que uno puede realizar es capacitarse, ¿sí? Ya sea con cursos y demás, para obtener acceso a esa información, a buena información, que esté filtrada, que esté adaptada y que esté testeada en métodos, lo cual por supuesto acorta las curvas de aprendizaje y le permite ya sea al alumno o al futuro trader también incrementar sus probabilidades de éxito en el futuro y en este mercado si es que respeta las metodologías enseñadas, ¿sí? Y como segundo punto, bueno, es dejarles más que nada una frase para que tengan en cuenta, ¿sí? En este mercado existen tres tipos de personas, ¿sí? Los que hacen que las cosas pasen, los que siguen a esos que hacen que las cosas pasen y los que preguntan qué pasó, ¿sí? Hay que tratar de estar dentro de los primeros dos y no dentro de estos últimos. Y para eso hace falta dedicación, tiempo, paciencia y capacitarse, ya sea de manera individual o pagando para obtener ese acceso a la información, pero siempre a conciencia y con los ojos puestos en el objetivo. Con eso, bueno, yo también ya doy por cerrada mi Sí, sí, nada más recordarle, aclaración. bueno, el acceso a la información hoy en día cada vez es más accesible y a cada vez mejor precio, pero bueno, así como una estrategia también, tranquilamente, al ser masificada, puede perder la validez con el tiempo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si tenemos una buena estrategia y la terminamos publicando, vendiendo, compartiendo con otras personas, muchas veces al hacer todos lo mismo, estratégicamente hablando, porque efectivamente alguien tiene que perder para que nosotros ganemos, o nosotros perdemos para que otro gane, si nosotros compartimos nuestras estrategias, todo el mundo hace lo mismo, y entonces, al fin y al cabo, terminamos perdiendo todos, porque hay otra parte que hace lo contrario a nosotros. Exacto, o se pierde o se disminuyen las rentabilidades. Por eso es muy Exacto. importante, una vez que se ha aprendido una estrategia que es rentable y que es aplicable, y que es aplicable, perdón, siempre tratar de irle dando nuestro toque personal, nuestra propia estructura, ¿sí? Y tratar de empezar a aplicar ese sistema de creencias. Que eso ya es el último paso, por supuesto, pero una vez que se tiene una estrategia que es rentable, con una probabilidad de acierto del 60-65%, y uno la empieza a modificar a su propio beneficio y según su sistema de creencias, y según cómo uno se va sintiendo cómodo, solo así de esa manera se pueden llevar las estrategias a rentabilidades del 80-85%, ¿sí? De acierto. Eso es un detalle muy muy importante. Pero bueno, Diego, si te parece, para ir finalizando, pasamos a la parte de preguntas. Este, no sé si está Diego aquí con nosotros. No sé tampoco. Pero bueno, chicos, Bueno, pasemos. anoten sus preguntas en la sección del chat. Exacto, anoten sus preguntas y les vamos respondiendo todas aquellas dudas. En primer lugar, bueno, Bruno preguntó por qué algunas plataformas difieren en los gráficos. Bruno, si recordás como comentamos ayer, sí, el mercado de Forex es un mercado descentralizado. Sí, el hecho de ser descentralizado quiere decir que no tiene un único domicilio físico, ¿sí? Donde se fiscalizan y se determinan todas las operaciones y demás. Por lo tanto, lo que se realiza es que cada broker, al tener sus proveedores propios de liquidez, ya sea un market maker o un non-dealing desk, como se explicó ayer, ¿sí? Existen esas diferencias en las cotizaciones, pero es un tema puro y exclusivamente por el tema de que difieren estos proveedores de liquidez. No es por nada en particular, ni que un broker nos quiera mentir o no, aunque bueno, si es un broker con mala ejecución, mesa de mercado y demás, eh, también es probable que por conflictos de intereses traten de engañarnos. Pero si es un broker de los cuales hemos recomendado y existen esas pequeñas diferencias en los precios, es algo totalmente normal. Simplemente se debe a que el mercado está descentralizado y por eso se observan esas pequeñas variaciones. Hugo Sánchez, ¿con qué cantidad de capital sería bueno iniciar
hacer trading. Bien, perfecto. Bueno, Hugo, el monto recomendado, sí, inicialmente es iniciar con $500, $600, ¿sí? Eso al inicio. ¿Para qué? Para operar tranquilo, ¿sí? Con los lotajes mínimos permitidos, en lo posible, con brokers que nos permitan trabajar con microlotajes, ¿sí? Y para ir adaptándonos a la psicología, al sentimiento de operar con dinero real e ir ganando y perdiendo, sí, acostumbrarnos a que la pérdida va a estar allí, que las operaciones perdedoras van a aparecer y por supuesto luego las ganadoras, si hicimos el trabajo correcto, van a superar estas perdedoras. Pero siempre es bueno trabajar con tamaños de cuentas chicos para adaptar nuestra psicología al funcionamiento del mercado, ¿sí? Porque no es lo mismo operar con demo, donde no se tiene un sentimiento, no existe un valor, no cuesta nada obtener esa cuenta, a trabajar con dinero real. Una vez que te sentís cómodo, ya que trabajando con una cuenta de 500, $600, le hiciste rentabilidades del 25, 30%, 50%, ya sí sentite tranquilo de que estás haciendo las cosas bien. Obviamente, si hiciste 50% en una operación, es imposible, o sea, algo hiciste mal, no gestionaste bien tu riesgo. Pero si trabajaste con 300, 400 operaciones y realizaste esas rentabilidades gestionando tu riesgo de manera correcta, ya sí, ahí pasa a ser el momento adecuado para agrandar las cuentas y comenzar a invertir $10.000, $20.000 o lo que tenga cada uno disponible, ¿no? Ya que a partir de esos valores, las cuentas, digamos que comienzan a tener rentabilidades interesantes. Las cuentas más chicas no dan rentabilidades interesantes, pero son buenas para adaptarnos en este mercado. Claro, irse adaptando al ambiente básicamente de las ganancias y las pérdidas, también a porcentajes que pueden ser tranquilamente, no sé, un 0,3, un 0,5% fijo diario y con un crecimiento exponencial, ¿no? Exactamente. A Ni ver, bien se van manteniendo las rentabilidades a lo largo del tiempo, al fin y al cabo uno gana confianza en su estrategia, va ganando dinero y eso, ese tiempo que dan sobre cuánto tiempo necesito yo para pasar de una demo a una cuenta real. Realmente depende de nuestro apetito al riesgo también muchas veces. Hay gente que dice, estoy ganando en demo durante una semana y ya me quiero pasar real. ¿No? Básicamente ese tipo de cosas no las recomiendo personalmente, ¿no? Pero si ese dinero que estoy eh, dispuesto a perder en caso de que mi estrategia falle o no sea rentable del todo y haya tenido la famosa suerte de principiante, que es lo que mucha gente que ingresa al mercado tiene suerte principiante y por ende se pasa directamente de demo a real en muy poco tiempo. Efectivamente son aquellos que justamente pertenecen a ese 90% perdedor del mercado del cual hablábamos nosotros el día de ayer. exactamente, totalmente es así al 100%. Y recuerden que, a ver, esto no es un casino, muchachos. Si quieren timbear, como se dice, es preferible un casino. Por lo menos pueden ver a algunas mujeres tomar algo y no están sentados enfrente de un monitor, ¿sí? Viendo gráficos. Este mercado es para trabajar, para tomárselo en serio y no para andar buscando la Eso, suerte, claro, porque eso es nadie nos debe nada. lo que se llama perder dinero con estilo y no frente a la pantalla, ¿no? Exacto. Si les gusta, Para, si les si gusta. quieren perder dinero de manera muy rápida, existen las operaciones binarias también, que no las recomiendo para nada. Pero bueno, también las tienen Exacto. disponibles. Ese es otro tema también, otra charla que si les interesa, Podemos la dar, podemos dar sí. en particular, o si Tutores nos da un espacio, podemos hablar de eso, ya que bueno, son cosas que métodos que surgen en el mercado y que no son de los más recomendables.